Policías e inteligencia artificial. El profesor Manrique es máster en litigación en California Western School of Law, especialista de Derecho Penal Económico en la Universidad de Castilla de la Mancha, en España, abogado ante la Corte Penal Internacional de La Haya, Holanda, y vicepresidente ejecutivo de AIDP Grupo Chile. Profesor. Muchas gracias. Agradezco su tiempo y la paciencia por estar hoy con nosotros en esta discusión. Volviendo al eje de lo que nos convoca, que dice relación con cuál es la preocupación de la comunidad científica internacional y particularmente de la Asociación Internacional para tratar el fenómeno de la inteligencia artificial aplicada a los sistemas penales, sustantivos y procesales. Y como ha dicho la profesora Krause, particularmente quiero hacer un énfasis muy específico en aquello que vincula a la labor policial con el uso de la inteligencia artificial y los límites de derechos humanos y éticos que son necesarios como antecedentes previos para poder obtener a su vez resultados que uno pudiera decir son impolutos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de la eficacia en los procedimientos y que además puedan causar persuasión ante el minuto en que estos tengan que llevarse frente a los tribunales en la litigación y que por ende pasen todos los test de legalidad, de constitucionalidad, los test de admisibilidad que son necesarios. Históricamente, como sabemos, el desarrollo del sistema penal ha estado vinculado a la intervención posterior al hecho, lo que todos conocemos como el ex post hoc. Sin embargo, con el desarrollo de los tiempos, la intervención del sistema penal se ha adelantado, o sea, completamente ex ante. La labor de la inteligencia artificial directamente en el sistema actual y comparado, particularmente lo que dice relación con la función policial, principalmente hoy está puesto el énfasis en lo que pudiera denominarse la intervención previa al fenómeno criminal y previa al hecho criminal. Esto es, no propiamente aquello que todos aprendimos como el concepto de delito en un sentido estricto, esto es, dogmático y normativo, una conducta típica, antijurídica y culpable efectivamente realizada, sino que aplicar estas herramientas a aquel estadio lógico y temporal anterior, que es precisamente el tratar de prever cuándo ese hecho pudiera producirse y, ante todo, evitar que se produzca. O sea, una labor propiamente policial antes que una labor, digámoslo, tribunalicia. Los tribunales actúan con posterioridad. Por tanto, de lo que se trata es en este minuto de poder confrontar y quizá descartar o confirmar que la inteligencia artificial, así concebida en esa etapa previa cronológica, no es sino la concreción de la policía del pensamiento, ¿vale? Es decir, si pura y simplemente se trata de modelos predictivos destinados a darle un sustento más o menos sofisticado al viejo adagio o máxima de la experiencia, dime con quién andas y te diré quién eres. De lo que se trata entonces es de tratar de establecer específicamente si estas son herramientas útiles, legalmente admisibles, o bien, si por el contrario, configuran un sustrato más o menos sofisticado, interesante, pero jurídicamente inane respecto del punto de vista de la protección de las garantías fundamentales. Para poder entender la situación actual y lo que ha planteado la asociación y en general el cuidado de los penalistas a nivel internacional para entregar estas conclusiones como un insumo de soft law a los parlamentos mundiales, particularmente el Parlamento Europeo, los congresos de los grandes países del orbe, los miembros de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es preciso también hacer la siguiente distinción entre esta policía predictiva, una policía investigativa, poder aterrizar si estas herramientas de inteligencia artificial conforme a las normas vigentes constitucionales, regionales de protección de derechos humanos, normas procedimentales, particularmente en Chile, son admisibles, tolerables o si es necesario hacer algunos ajustes. En primer término, hay que considerar que la policía, particularmente en el ámbito predictivo, en esa primera oportunidad, en ese primer estadio cronológico, sistema que trae el Ministerio Público, es tratar de perfilar, traquear, obtener información que permita situar en tiempo, espacio y en condiciones que hagan de alguna manera predecible el que ciertas personas puedan involucrarse en un hecho criminoso, aquello que la ciencia jurídica italiana
naturalista de principios del siglo pasado denominaba las condiciones cosmotelúricas del delito, o sea, dónde, quién, cuándo, por qué ocurren tales delitos en tales días de calor o frío. Efectivamente, esa cuestión hay que valorarla positivamente. La herramienta permite, en términos generales, los diversos sistemas de inteligencia artificial, todos coinciden en que lo que utilizan son herramientas predictivas a través de algoritmos predictivos, que son sistemas de combinaciones de posibilidades que una máquina transforma a su vez en información relevante, en una data, que puede ser efectiva como no puede serlo. Para poder llegar a esa conclusión, las bases de algoritmos, esto es, lo que hoy día se denominan las cajas, lo que trata de evitar hoy día el sistema penal internacional es una profusión de black box, o sea, de cajas negras que no se sepa quién las programa, por qué las diseña, con qué objetivo, con cuáles miradas previas y de dónde obtiene las canteras de información. Lo que busca es tratar de que esa información así obtenida y así tratada pase dos primeros filtros. El primero, las condiciones éticas de obtención, de tratamiento, almacenamiento, procesamiento de las bases de datos de las personas que van a alimentar la caja. ¿Por qué? A este respecto, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las reglas europeas de respeto ético a la obtención de información destinada a surtir bases algorítmicas, particularmente la norma ISO/IE 27037-2012 sobre información tecnológica, tratamiento, procesamiento de estas bases de datos, adquisición y preservación de evidencia, que va a servir a su vez para alimentar sistemas policiales, ha encontrado dos grandes efectos, uno positivo y uno negativo, más bien nada. ¿Cuál es el positivo? Que ha permitido, como bien nos dice la profesora, procesar una enorme cantidad de información y bases de datos en poco tiempo, combinando distintas herramientas de inteligencia artificial, Machine Learning, Big Data, incluso la Internet of Things, la Internet de las Cosas, que permiten en algunos casos obtener información de nosotros mismos más de la que nosotros creemos. Una de aquellas son las costumbres del ser moderno. En el caso Carpenter versus Estados Unidos, el caso más importante de la Corte Suprema Americana de hace 2 años, se logró establecer que en Estados Unidos había más celulares que personas, 412 millones de celulares. El 80% de las personas tenía 2 teléfonos celulares. El 90% de las personas nunca pagaba el teléfono. El 95 del 90 nadie lo tenía más allá de 50 centímetros. El 60% de ese 95 ingresaba al baño con el teléfono, por si acaso hay alguna, similitud con el mundo real, y un 35% de ese porcentaje se duchaba con el teléfono. ¿Cuál es la importancia? Que a propósito de la información predecible para poder configurar un hecho que conecte a alguien con un delito, el caso Carpenter reveló además la verdadera tensión de la situación actual. Carpenter era un señor que se dedicaba, como bien dice la profesora del Ministerio Público, junto a otros caballeros y otras damas, a robar Apple Store en distintas partes de Estados Unidos. Y lo que hacía era robarse la tecnología más moderna para revenderla y a su vez para hacer navegaciones. Como lo cometieron ese hecho con violencia e intimidación en más de un estado, se les aplica la norma federal del 3 strike fuera. En consecuencia, la pena probable de cada uno de esos robos era 20 a perpetuo. De ahí partimos. No los podían encontrar. Entonces, como no podían obtener orden judicial previa para incurrir en lugares donde podía haber expectativas de privacidad, como eran las navegaciones de estos teléfonos, eso es el browsering, recurrieron a la norma comercial que sin orden judicial previa permite seguir los traqueos, perfilamientos y navegaciones comerciales de todas las personas que tienen en su mano un smartphone, un teléfono inteligente. Y así fue como traquearon a Carpenter y sus compinches 124,000 veces en 14 meses. Cuando estaba en el baño, iba a la iglesia, estaba con su mujer, etc. Y logran conectarlo con un delito, lo condenan a 325 años más 20. ¿Verdad? Pues bien, en la primera condena, en que se trata de obtener la nulidad, porque se había dicho que se había obtenido esa evidencia sin autorización judicial previa, violando las enmiendas de la Constitución, Carpenter no obtiene, hasta que el caso llega a la Suprema Corte en votación mayoritaria
y por más de 5 ministros de la Corte, que es lo que constituye jurisprudencia en el sistema sajonamericano, se logra el convencimiento que se había violado la enmienda de la Constitución, se había traqueado ilegalmente a Carpenter, se había evadido la regla constitucional y el límite ético, se había obtenido evidencia digital, es cierto, pero había sido de manera ilegal. En consecuencia, se deja sin efecto la condena, vuelve a primer grado de acuerdo al sistema federal. Carpenter enfrenta nuevamente el juicio, pero el juez del caso estima que la violación detectada por la Corte no era suficiente para eximirlo de toda la condena y solo lo rebaja a 20 años. ¿No? Pero ¿qué es lo importante? Que ese caso logra establecer la primera fase cronológica de la policía predictiva utilizando elementos de inteligencia artificial en un ecosistema cibernético. Para que eso ocurra en la legislación interna, entonces se ha entendido en todas, hasta ahora, y es lo que la relación plantea, 3 cuestiones o límites mínimos. 1, siempre tener claridad de quién alimenta, crea la caja a fin de evitar sesgo o prejuicio. 2, control humano al final, esto es, los jueces predictivos, jueces algorítmicos, jueces electrónicos son bastante poco confiables. Un ejemplo. Hace solo 2 días, con nuestro hijo mayor, nos dedicamos a hacer lo siguiente. Pide que te redacte un recurso de protección, el ChatGPT OpenAI, breve sobre este punto y que te entregue las razones jurídicas y jurisprudenciales de este caso. Lo escribió perfecto, hasta el 85%. Las 2 citas de las Cortes de Apelaciones de Chile que nos entregó, una de La Serena y una de Valdivia, eran falsas. No existen. Nunca han existido. Hecha completamente la confrontación. El lunes de esta semana, el sistema americano conoció 2 demandas. Una contra un estudio de abogados que hizo un estudio jurídico, un estudio en derecho, para que sus clientes litigaran con otro ante el sistema regulatorio medioambiental. Lograron confrontar a otra parte. Esa dijo, ¿cómo no sabíamos que este precedente existía? Lo buscaron y era falso. Lo había inventado ChatGPT y hoy día esa oficina de abogados enfrenta una demanda indemnizatoria de perjuicio. Y otra por calumnia. Las policías, utilizando estos mecanismos predictivos, tienen que superar a su vez el segundo sesgo, que es el prejuicio racial, que es el prejuicio étnico y que es el prejuicio a propósito de otros elementos que pudieran haberse eliminado. Por ejemplo, la colega representante del Ministerio Público muy bien nos ha dicho que se alimenta hasta ahora con un SAF o con el Sistema General de SAF, en ausencia de un BUT, todavía un banco unificado de datos o un CODIS, ¿no es verdad? Que sería lo que uno pudiera esperar en términos generales, que fuera un sistema íntegro. Lo que ha pasado en el sistema internacional, es que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Inglaterra, en este último caso, la Policía Metropolitana de Londres tenía instaladas 14.000 cámaras en todo el centro metropolitano de Londres para obtener información que pudiera ser predecible, el que ciertas personas en ciertas condiciones, de acuerdo al reconocimiento facial, de intenciones, de marcha, porque ustedes sabrán, ya hay mecanismos, por ejemplo, la tecnología china graba a las personas cómo se comportan, cómo caminan, incluso su conformación ósea, lo que ha permitido, por ejemplo, llevar adelante la política del buen ciudadano. En las ciudades más grandes, cada una persona circula con un teléfono, con una IP, esa IP se ve en una cámara, y si usted incurre en una inconducta, por ejemplo, no respeta la fila del bus, bota un chicle en la calle, escupe en la calle, la cámara le va bajando puntos, y mañana no se va a poder subir al tren metropolitano porque su IP está bloqueada, precisamente a consecuencia de esta public surveillance, de la observación en lugares públicos. En consecuencia, en ese punto, para que la evidencia así en una investigación policial previa sea admisible, lo que recomienda el sistema penal internacional es que, en balance con las garantías fundamentales, se tenga control sobre la cantera de datos que alimentan las cámaras de reconocimiento facial, iris, ojo, intenciones, movimiento, porque de lo contrario, según la experiencia, va a pasar esto. Hecha la confrontación con la base de datos mujer latina, las cámaras londinenses en el 90% de los casos conectaban con pornografía. Nótese el sexo. Mujer latina, pornografía. Persona de color, islamita. Persona de color, latino, ¿no es cierto?
y se practicaron bastantes detenciones preventivas en controles de identidad que podríamos denominarlo ya no eran preventivos, sino que controles de identidad investigativos. En aquellos casos, hoy día lo que hizo el Parlamento Europeo, y particularmente en Londres, es suspender la aplicación del sistema de cámaras mientras no se solucione estos problemas. Y en Estados Unidos ya hay 2 casos contra la Policía Federal y en Illinois particularmente, porque hay personas que han sido reconocidas paseando por los malls a través del sistema de reconocimiento facial y de intenciones, ya no en lugares privados, sino que públicos, en los cuales se ha detectado por el sistema que quien mira de esa determinada manera, aunque tenga un tic, en verdad va a robar, no va a comprar, pero podría ser un excesivo interés sobre la prenda. Y si fuera así, esa, digamos, forma equívoca de comportarse, incluso refleja, hace que el sistema arroje una alerta de un valor predictible para poder llegar a la conclusión de que esa persona cometió un ilícito. En síntesis, lo que plantea la Asociación Internacional, y aquí termino, es tener cuidado con esos 2 sedazos. El ético, ¿no es cierto? Y por decirlo así, estas otras cuestiones de tecnología y reconocimiento biológico, a fin de evitar que el prejuicio termine provocando que alguien sea llevado a juicio, procesado o condenado por evidencia ajena, con hechos ajenos, si la máquina cruza información de 2 o más en una suerte de melting pot y termina en el fondo produciendo un tercer sujeto que es el que en definitiva va a ser llevado a juicio más bien con una supuesta evidencia de contexto que con una evidencia directa. Bueno, todo esto que hemos conversado con sus detalles va a quedar a disposición de ustedes en documentos electrónicos, por cierto, para que puedan verlo con los hiperlinks. Muchas gracias.